Gone, I'm gone now. Hard to think of an easy way to start. It's over. Give me what I've lost. Think of what I did today, how it's gonna be. I've got a bunch of real good reasons not to let it go. Buenas, ¿cómo estamos, chicos? A ver, ahí está. Perfecto. ¿Cómo estamos? Bien, respóndanme en el chat si se escucha y se ve bien. Por favor. Perfecto. Bueno, gente, arrancamos. Lamentablemente la formación no se pudo dar ayer porque se cortó la luz en media formación. Así que bueno, nuevamente le damos ahora. Así que muchísima atención porque bueno, como les estuve mencionando, este sería el siguiente paso ya para asociar, que es cuando la persona, el prospecto ya vio el negocio, ya vio la presentación de negocio. Y nosotros ahora vamos a aprender a cómo dar un cierre, ¿bien? O a cómo apalancarnos de un socio para que dé un cierre. Pero lo que nosotros principalmente aprendemos aquí es que nosotros hagamos las cosas. Bien, así que ahora voy a compartir pantalla. Así empezamos con esta formación. Bien. Respóndanme en el chat si se escucha y se ve bien, si se ve bien la presentación. Perfecto. Bien, chicos, comenzamos. Como les estoy mencionando, hoy vamos a aprender lo que es cierres del negocio, ¿sí? En esta formación vamos a aprender el siguiente paso después de que la persona haya visto la presentación, ya sea de un colega o una presentación que nosotros hayamos dado. Cuando la persona vio esta presentación, nosotros nos vamos a encargar de entablar, como se estuvo aprendiendo, de entablar una videollamada con la persona, que esta sería particular con el prospecto que vio la presentación y se sintió interesada, para nosotros darle este cierre. El cierre lo dividimos de dos formas, que es como yo lo defino. Lo defino como un precierre por un lado y un cierre final. ¿Por qué precierre? Porque es como lo anterior de dar ese cierre final. El cierre quiere decir, ¿qué significa cierre? El cierre significa cuando nosotros cerramos al prospecto a la idea de que el prospecto haga ese negocio. O sea, el prospecto se cierra a la idea de hacer el negocio y lo hace, ¿bien? Se encamina a hacerlo, ¿bien? O sea, lo cerramos con la idea, terminamos de sacarle todas las dudas para que ya conozca bien el negocio y ya esté cerrado en la idea de empezar a realizar el negocio, ¿sí? Así que bueno, este precierre consta de 8 pasos. Primero, lo ideal nosotros seríamos que saludemos dando una buena impresión. Lo segundo es presentarse. Lo tercero es contar una historia propia y luego también edificar al socio que nos presentó en el caso de que nosotros le estemos dando el cierre para un socio. El cuarto paso es preguntar, ¿qué fue lo que más te gustó de todo lo que viste en el caso de que se trate de un prospecto de un socio? Y por otro lado, partir desde la respuesta que nos dio posteriormente si se trata de nuestro prospecto. El quinto paso es arrancar la explicación del negocio y repaso. El sexto es explicar las 5 reglas de oro macizo. El séptimo es fomentar su prioridad. El octavo es finalizar el precierre con una pregunta de puntuación en base al interés del prospecto. Luego de esto ya iríamos al cierre final. Bien, así que bueno, voy a pasar a explicar todos estos puntos. Como lo mencioné, el primer paso es saludar. ¿Por qué es importante saludar? Porque es importante dar una primera impresión a la persona, ya sea un prospecto propio o un prospecto de un socio de nosotros. La primera impresión es la más importante. Al momento de iniciar la videollamada o ser agregados a ella, lo primero que debe ver el prospecto, o sea, la persona que todavía no se transformó en un socio, que es lo que nosotros estamos invitándolo a que conozca,
lo primero que debe ver el prospecto es una persona importante. Por ende, debemos tener una buena presencia. Eso es muy importante, chicos. Desde cómo nos vestimos hasta la prolijidad de nuestro corte de cabello, etc. Debe ser impecable, incluyendo el lugar en donde estamos, que debe ser mostrado con un fondo agradable. Desde un ventanal con un buen paisaje hasta inclusive una pared con un color formal. ¿Bien? O incluido o incluso una lona de promoción de marcas. Esto va a ser lo que dé una buena impresión al prospecto y al mismo tiempo mostraremos valorar también la edificación de nuestro socio si es que nos la dio, ¿sí? Porque si nuestro socio nos super edificó para que nosotros demos este cierre, nosotros tenemos que valorar esa edificación mostrando que realmente nosotros somos, o sea, nos mostramos como personas profesionales e importantes, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo en este negocio, ser profesionales y ser importantes también. Una vez dada en ese momento una buena impresión, deberemos saludar de manera educada al prospecto, siempre sonriendo, demostrando ser lo más empáticos posibles y simpáticos a la hora de hablar. Entonces pasamos al paso 2, pero voy a dar un breve resumen. Cuando la persona ya sea que el cierre lo demos nosotros o que el cierre lo dé un socio, nosotros tenemos que entrar a la llamada, llamar a esta persona y darle como esa buena impresión, mostrarnos bien profesionales, bien parados, bien seguros de lo que hacemos y lo que decimos. Y también es muy importante que seamos muy fluidos a la hora de hablar, ¿sí? No tan solo en el cierre, sino literalmente en todo. Con el solo hecho de saludar a la persona solo por saludarla, por un mensaje o por un audio, nosotros tenemos que mostrar esa fluidez y esa seguridad en todo momento a la hora de hablar. Esto va a hacer que la persona realmente te dé ese interés, realmente piense que sos alguien que habla con prioridad y con mucha seguridad en lo que está haciendo. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir al prospecto, que aquí no estamos jugando, sino que aquí estamos realmente haciendo negocios, estamos haciendo algo serio, ¿bien? Entonces eso es lo que nosotros demostramos al dar esa buena impresión y al ser seguros y hablar de manera fluida, porque sabemos que es lo que estamos haciendo. Por eso es que es muy necesario que estudiemos bien todo esto, ¿sí? Así que bueno, vamos al paso 2, presentarse. Una vez que saludemos al prospecto, nos vamos a presentar dando nuestro nombre, nuestra edad y de qué lugar somos. Esto va a proporcionar confianza en la persona, ya que sin conocerla nos estamos abriendo a contarle sobre nosotros, principalmente con el paso número 3. Pero bueno, ya voy a hablar del paso número 3. Primero quiero hablar un poquito del 2. Cuando nosotros saludemos al prospecto, nos presentamos, ¿sí? Decimos, hola, mucho gusto, mi nombre es tanto, mi nombre es Luciano Serpa, Sencho tiene 25 años de edad, y bueno, y yo soy de Tucumán, Argentina, ¿sí? Y una vez que nos presentemos de esa manera, ahí vamos a pasar al paso 3, que es contar un poco sobre nuestra historia y también edificar al socio que nos invitó. Luego de presentarnos, le contaremos al prospecto sobre nosotros en 2 puntos. El primero, ¿qué hacíamos antes de iniciar este negocio que estamos presentando? Le vamos a contar qué es lo que hacíamos antes de comenzar con este proyecto. Y el segundo será, ¿en qué le benefició a nuestras vidas desde que iniciamos el proyecto? No tan solo en el ámbito financiero, sino también como personas, en base, obviamente, al sistema educativo y al aporte en equipo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros acá tenemos que transmitir una visión y tenemos que transmitir esa información. ¿Qué es lo que nosotros le tenemos que transmitir y mostrar a la persona a quien estamos invitando a desarrollar este proyecto? Le tenemos que mostrar que aquí no solamente tiene un sistema educativo que lo capacita para saber cómo promover el producto o servicio de lo que estamos desarrollando, y saber qué es lo que está promoviendo, sino que por otro lado tenemos que mostrarle que también hay un equipo y que trabajamos con equipo, como equipo, y que todo el tiempo nos estamos ayudando, porque si bien el sistema educativo te da un progreso y un desarrollo, no tanto en el ámbito financiero, sino en un desarrollo personal y también espiritual, al mismo tiempo el aporte en equipo también, porque los chicos, o sea, nuestros compañeros, todo el tiempo nos están ayudando. Y esa es la energía y es lo que nosotros representamos. Ese es como el código de este modelo de negocio, del network marketing, que aquí no trabajas solo, aquí trabajas en equipo y obviamente tenés, ajeno a eso, un sistema educativo con el que todo el tiempo tenés que estar capacitándote mientras vas desarrollando el negocio.
Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar, es lo que tenemos que representar y hacer que la persona del otro lado lo vea, ¿sí? Lo vea con claridad. ¿Bien? Así que bueno, pasamos al paso 4. Preguntar, ¿qué fue lo que más le gustó de todo lo que vio en la presentación? En el caso de que se trate del prospecto de un socio, haremos esta pregunta aunque nuestro socio ya se la haya hecho posteriormente. Bien, porque en la presentación anterior nosotros en una parte vimos que tenemos que preguntarle a la persona qué fue lo que más le gustó de la presentación que vio y de ahí derivarlo a un cierre, a esta videollamada particular en donde vamos a hacer un cierre, ya sea particular o con un socio que nos dé el cierre. Esto, al hacer esta pregunta nuevamente, digamos, en el caso que no se trate de nuestros prospectos, sino de alguien, de un prospecto de un socio de nosotros, al repetirle esta pregunta de qué fue lo que más le gustó de lo que vio en la presentación, va a ayudar a que la persona recuerde su punto de foco del negocio, o sea, cuál es la parte que más le interesó de lo que vio en la presentación. Y al darnos esa información, ya tendremos una pequeña información de cuál es el punto de foco de la persona para redactar un ejemplo en base a nuestra experiencia en el proyecto. Bien, por ejemplo, si el prospecto nos responde cuando nosotros les preguntamos eso, me interesó la parte de recomendar un producto sin gastar dinero de mi bolsillo. Nosotros les vamos a responder con un ejemplo propio de lo que a él le interesó, de lo que vio. Y ese ejemplo puede ser, eso fue lo que más me gustó cuando me enteré de este negocio. Hasta el momento he promovido suplementos sin tener que gastar dinero en comprarlos y revenderlos. Y sin embargo, he ganado comisiones por hacerlo. Ese es un ejemplo en base a lo que nosotros hacemos de lo que a la persona le interesa. Es un ejemplo, ¿bien? Pero por ahí la persona te puede decir otra cosa y de la misma forma vos le vas a dar un ejemplo en base a lo que la persona le haya interesado. Pero normalmente lo que le interesa es esta parte, ¿sí? Vamos a explicar esta parte también. Si el prospecto es nuestro, obviaremos la pregunta e iniciaremos desde la información que nos dio como punto de partida para dar un ejemplo propio. Acá quiere decir que si el prospecto es nuestro, o sea, si nosotros lo derivamos a la presentación y después de la presentación le preguntamos qué fue lo que más le gustó, obviamente no le vamos a volver a hacer la misma pregunta cuando nosotros le demos el cierre luego, cuando en el caso de que nosotros le demos el cierre al prospecto. Entonces nosotros, ¿qué le vamos a decir? Como doy de ejemplo aquí. Perfecto, Juan. Me mencionaste anteriormente que lo que te gustó de lo que habías visto en la presentación era la parte en donde ganabas una comisión por recomendar el producto sin tener que comprarlo para luego revenderlo, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En vez de preguntarle de nuevo lo mismo, simplemente vamos a afirmar lo que ya le preguntamos. Es como preguntarle lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Y de aquí lo hacemos afirmándolo. Entonces, una vez que nuestro prospecto afirme nuestra pregunta, pasaremos a darle un ejemplo a base de eso. Obviamente, le damos un ejemplo en base a esa afirmación cuando él nos dice que sí, cuando hacemos que él recuerde su punto de foco. Y en este caso le decimos, bien Juan, eso es justamente lo que a mí me gustó cuando conocí esta propuesta. Y desde entonces he ganado comisiones por cada venta que realicé sin gastar un solo centavo de mi bolsillo. Entonces, igual es un ejemplo similar al que dimos anteriormente. Bien, pero la idea es la misma. Pasamos al paso 5. Arrancamos una vez que nosotros vimos esa información del prospecto y le dimos un ejemplo propio, de ahí nosotros vamos a arrancar a explicar el negocio. Esto sería como un repaso de lo que la persona vio en la presentación de negocio. Una vez dado el ejemplo en base a lo que le interesó a la presentación del prospecto, pasaremos a darle un breve resumen detallado del negocio, como un repaso de la presentación, que es lo que le estuve mencionando. Esto sirve para que el prospecto pueda comprender con más profundidad el negocio, ya que la primera vez que vio la presentación es muy probable que no le quedó del todo claro el negocio. Recordemos que siempre que adquirimos una información, solo nos queda en la cabeza el 30% de la información y es necesario repasar esa información de 2 a 3 veces para entenderla casi por completo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros siempre adquirimos una información, solo nos queda el 30%.
y es necesario que nosotros la repasemos esa información de 2 a 3 veces para que lleguemos de un 65 a un 90 máximo por ciento. La cuestión es que nosotros repasando esa información podemos comprenderlo de mejor manera. Como para dar un ejemplo, no es lo mismo cuando vemos una película una sola vez que cuando a esa película la vemos 3 o 4 veces. La entendemos mucho mejor si es una película con un ejemplo complejo, la entendemos mucho mejor cuando la vemos una tercera o cuarta vez. Entonces aquí va esta frase: nuestra misión en el cierre es que logremos hacer que el prospecto entienda el negocio lo mejor posible para que no le queden dudas. Esa es nuestra misión al explicar este cierre, al explicar el negocio en el cierre. Pasamos al paso 6, que aquí le puse 5, pero en realidad es el 6. El paso 6 es aplicar las 5 reglas de oro macizo. Las 5 reglas de oro macizo se basan en 5 preguntas, según la respuesta a las preguntas por Alan Pace. Alan Pace dice que si aplicamos bien las preguntas a la hora de hacer un cierre con el prospecto, no hay forma de que la persona no se sienta interesada en realizar lo que le proponemos, ya que le haremos ver desde su punto de vista por qué quiere realizar el negocio y no desde nuestro punto de vista. Mami, ¿tú dejo de ser popó? Sí, yo sé. A ver. ¿Está? No importa. Por favor, chicos, si pueden silenciar los micrófonos. Así no tenemos interrupciones. Bien. Bueno, como le estaba comentando, ¿qué es lo que dice Alan Pace? Alan Pace dice que cuando nosotros hacemos estas 5 preguntas, le mostramos a la persona por qué la persona quiere realizar el negocio, y no desde su punto de vista, y no desde nuestro. O sea, no le decimos nosotros por qué tenés que realizar el negocio, sino que le hacemos ver cuáles son las bases o cuáles son los beneficios, o le hacemos entender de que por qué la persona quiere realizar el negocio, y hacemos que la persona reflexione. O sea que una vez que explicamos el negocio, que es lo que estuve mencionando anteriormente, vamos a pasar a hacer estas 5 preguntas. Pero antes de estas 5 preguntas, tenemos que dar una lista. Antes de hacer esta pregunta, le vamos a pedir al prospecto que anote en una hoja y una pequeña lista de 9 frases. Una vez que tenga a mano la hoja y el bolígrafo o la lapicera, le dictaremos la siguiente lista. Esta lista de 9 frases va a ser: ingresos extras, libertad financiera, tener un negocio propio, más tiempo libre, desarrollo personal, ayudar a otras personas, conocer gente nueva, tener una jubilación y dejar una herencia. Bien, entonces, cuando nosotros le expliquemos a la persona el negocio, vamos a pasar a decirle que vamos a darle una lista de 9 frases, así las anote. Así que busque una lapicera y un papel para anotarlas. Una vez que la persona buscó ese papel y lapicera, ahí nosotros vamos a pasar a dictarle esta lista. Y la persona va a empezar a anotarla. Una vez que nosotros le demos esta lista, vamos a hacer las preguntas que estuve mencionando. Aquí está Alan Pace. Bien, una vez que anote la lista del prospecto, le diremos que nos dicte la lista que anotó. O sea que le vamos a decir que la persona nos dicte la lista que anotó para ver si anotó bien las frases. Esto más que nada sirve para que la persona repita las frases y tenga como un repaso de lo que acaba de escribir y no solamente lo haya escrito sin saber qué es lo que escribió. Entonces, cuando la dicte, una vez que dicte todas esas frases que nosotros le dictamos para que anote, vamos a pasar a hacerle una serie de 5 preguntas. Esas preguntas son: la primera pregunta es, de esta lista, ¿cuál es tu prioridad número 1? Cuando nosotros le hacemos esta pregunta, realmente le estamos diciendo a la persona por qué motivo te unirías hoy a mi negocio de mercadeo en red. Bien, entonces nosotros le hacemos esa pregunta a la persona: ¿cuál es tu prioridad número 1 de la lista, de todas las frases que escribió? Y la persona va a elegir una. Bien, libertad financiera, dejar una herencia, ayudar a otras personas, lo que sea, pero va a elegir una. Y ahí, una vez que nos diga cuál eligió, vamos a hacerle la segunda pregunta: ¿por qué elegiste esa? Que en realidad le estaríamos diciendo por qué te unirías por ese motivo a nuestro negocio. Y la persona no va a redactar, no va a decir por qué eligió esa prioridad. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Le estamos dando lugar a la persona de que la persona nos diga por qué razón tiene el interés y entienda por qué razón quiere entrar al negocio. O sea, estamos escuchando a la persona cuál es su punto de vista.
y no nosotros le estamos dando el nuestro. Bien, una vez que la persona te diga por qué razón eligió esa prioridad, vamos a darle la pregunta número 3. Obviamente nosotros nos súper quedamos callados y le escuchamos a la persona hasta que termine de hablar lo que diga, ¿bien? Una vez que diga eso, le hacemos la pregunta número 3. ¿Por qué es tan importante para vos eso? Que en realidad nosotros le estamos diciendo, decímelo de nuevo, ¿por qué te unirías por ese motivo a nuestro negocio? Cuando la persona te responda eso, vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener y la prioridad que eligió? Digamos que la persona eligió libertad financiera. ¿Bien? Entonces, le vamos a preguntar, ¿cuáles son las consecuencias de no tener una libertad financiera? Que en realidad nosotros le estamos preguntando qué pasaría si no te unís. Una vez que la persona nos diga por qué cree, o sea, cuáles son las consecuencias que cree de no tener una libertad financiera, que damos de ejemplo, nosotros le vamos a hacer la última pregunta, ¿por qué te preocupa tanto? Que con esa pregunta nosotros le estamos diciendo, le estamos diciendo que repita su prioridad número 1. Bien, una vez que la persona nos responde esa quinta pregunta, vamos a pasar al paso 7, fomentar su respuesta. Una vez que escuchamos al prospecto, vamos a contar nuestra historia en base a su prioridad. Esto le confirmará al prospecto que gracias al negocio que estamos realizando, no solo obtuvimos la oportunidad, obtuvimos la prioridad que él tiene o quiere, o estamos en camino a obtenerla, sino que obtuvimos o vamos a obtener el resto de las otras prioridades que también hay en la lista. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la persona nos responda a todo eso, nosotros vamos a comentarle una historia en base a la prioridad que eligió, ¿sí? En base a nuestra historia. Pero por la prioridad que la persona eligió, le vamos a hacer ver que nosotros ya la tenemos, que estamos en camino a obtenerla y que gracias a este negocio que estamos realizando hemos tenido la posibilidad de poder obtener o estamos en camino a obtenerla. Eso es lo que nosotros le contamos a la persona. Por ejemplo, si la persona eligió, como estábamos dando el ejemplo de libertad financiera, nosotros sabemos bien que para poder tener una libertad financiera necesitamos mínimo 7 activos residuales que nos den un flujo de dinero pasivo, ¿sí? Y constantemente un ingreso residual. Entonces, obviamente con un solo negocio no vamos a tener 7 activos residuales, 7 activos financieros, sino que vamos a tener uno solo, porque nosotros con este modelo de negocio vamos a poder crear un activo financiero. Bien, ¿cómo creamos ese activo financiero? Principalmente con los socios, dando el ejemplo de la distribuidora y el negocio que tenemos en mano. Dando el ejemplo de la distribuidora, ¿cómo creamos un activo financiero con los socios? Nosotros tenemos que tener en cuenta que los socios que nosotros referimos a la compañía van a promover estos suplementos de la distribuidora. Y gracias a esa venta que hace el socio, nosotros activando lo que es el bonus de producción, vamos a tener una comisión, una mínima comisión por la venta que hizo un socio que nosotros referimos a la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hemos cedido tiempo para cambiarlo por dinero, ¿bien? Sino que nuestro socio lo hizo. Nuestro socio fue el que contactó a esta persona, a este cliente, y le promovió algo. Y sin embargo, nosotros, sin hacer nada, hemos obtenido una comisión por su venta. Entonces, ahí es donde nosotros logramos un pequeñísimo activo financiero, porque si no, nosotros sin hacer nada hemos tenido un flujo de dinero, sin gastar nada y sin hacer nada. Bien, entonces se dice que los dueños de negocios, para llamarse dueños de negocios o dueños de empresas, tienen que tener un mínimo de 500 empleados para recién llamarse dueños de negocios o dueños de empresas. Eso está en el cuadrante derecho del cuadrante del flujo de dinero. Y lo mismo pasa con el networker. El networker, digamos, el emprendedor, para poder recién convertirse en un empresario, tiene que tener por lo menos 500 socios como base. Bien, una vez que el emprendedor consigue tener esos 500 socios, consigue construir esa red de distribución del producto o servicio de la compañía que está realizando, una vez que logra conseguir esos 500 socios, ahí es cuando la persona se convierte recién, pasa de ser un emprendedor a un empresario, porque ya tiene un equipo gigante, un equipo de base de 500 personas. Y ahí tiene como la legitimidad
de llamarse empresario. Y ahí es cuando conseguimos un activo financiero legítimo, ¿bien? Porque tenemos esa base de 500 personas que nos están provocando una facturación de un flujo de dinero pasivo. Entonces nosotros con este negocio tenemos la posibilidad de llegar a esa libertad financiera, ¿bien? Y aquí nosotros vamos a estar consiguiendo un activo residual de esos mínimos 7 para poder llegar a esa libertad financiera. Sin este negocio, obviamente no podríamos llegar. ¿Por qué? Porque no solamente por el negocio podemos llegar a esa libertad financiera, sino más que nada por el sistema educativo. Porque el sistema educativo es el que te enseña cómo llegar a esa libertad financiera. Obviamente, si vos no formás parte del negocio, no vas a tener ese sistema educativo, bien, que nosotros estamos promoviendo. Y por consecuencia, no vas a aprender a cómo llegar a esa libertad financiera, por lo menos desde este negocio, bien. Entonces, nosotros ahí entendemos que gracias al negocio, o el negocio es una opción para que nosotros podamos tener esa información para saber cómo llegar a esa libertad financiera. Y ese es el ejemplo que nosotros le vamos a dar de manera resumida al prospecto, ¿bien? En el caso de que el prospecto elija como prioridad a la libertad financiera. Pero si la persona elige dejar una herencia, porque se preocupa en el futuro de sus hijos, le preocupa ayudar a otras personas, les preocupa tener un negocio propio, para todo eso nosotros le podemos dar un ejemplo, porque de toda esa lista es lo que nosotros vamos a poder obtener con este modelo de negocio y con lo que estamos haciendo. Entonces, para todas esas prioridades que la persona puede elegir, nosotros le podemos dar un ejemplo propio. Y no tan solo propio, sino también el de otro socio, porque digamos que la persona, por ejemplo, elige dejar una herencia, se preocupa por el futuro de sus hijos, pero nosotros no tenemos hijos. Entonces, ¿cómo le vamos a poder dar un ejemplo a la persona si nosotros no tenemos un hijo y no tenemos como esa prioridad por el momento? Podemos utilizar la historia de un socio de nosotros que esté realizando esta compañía y podemos contarle, tal persona tiene un hijo y su prioridad es que su hijo tenga un futuro y con esto lo está consiguiendo. Entonces nosotros de esa forma también podemos dar un ejemplo en base a su prioridad, no desde nuestra historia, sino también desde la historia desde un colega. Es más adelante incluso podemos presentarle a ese colega al prospecto y que el colega justamente le cuente su historia en base a su prioridad. Entonces, de una u otra forma, nosotros buscamos darle ese ejemplo a la persona. Bien, continuamos. Vamos al paso 8. Finalizamos el precierre con una pregunta de puntuación en base al interés del prospecto. Aquí pasaremos a preguntarle al prospecto. Bien, una vez que nosotros ya le dimos esa explicación en base a su prioridad, nosotros vamos a hacerle una pregunta en base a una puntuación. Bien, te voy a hacer una pregunta del 1 al 10, siendo que un 10 estás interesado en comenzar a desarrollar ya el negocio, ¿cómo lo calificas? Si el prospecto te puede responder con 3 modalidades de puntuaciones. Te puede responder de un 1 a un 5, de un 6 a un 8 o un 9 o 10. Bien, si el prospecto te responde de un 1 a un 5 es porque no se encuentra interesado y en ese caso simplemente vamos a pedirle disculpas por quitarle su tiempo y procederemos a despedirnos siempre, obviamente, mencionándole que si lo considera, aquí estamos abiertos a escuchar. Bien, por un lado, nosotros estamos siendo simpáticos e empáticos. Entendemos que a la persona no le interesa, así que le pedimos disculpas por haberle quitado su tiempo, porque la realidad es que el tiempo es muy valioso. Y por otro lado, si le empatizamos con la persona diciéndole que si lo quiere considerar, nosotros seguimos aquí abiertos a escucharlo. No es que porque la persona no se siente interesada ya nos cerramos totalmente a escucharlo, sino que seguimos abiertos a escucharlo en el caso de que lo reflexione y lo quiera considerar. Ahora, si el prospecto responde de un 6 a un 8, quiere decir que está interesado, pero que no tuvimos las suficientes habilidades para sacarles todas sus dudas. Esto pasaría cuando nosotros explicamos el negocio como manera de repasar. Si la persona responde de un 6 a un 8 es porque no le logramos sacar las dudas, no le logramos explicar o tener las suficientes habilidades para poder explicarle de manera muy clara. O por otro lado, puede ser porque tiene un inconveniente que él cree que le impide realizar esta propuesta. Normalmente ese inconveniente se trata del capital de inversión, el cual le daremos también una solución en breve. Por ejemplo, cuando la persona te dice que su inconveniente es el capital, teniendo en cuenta que el capital de inversión es extremadamente mínimo,
para todo lo que se le aporta a la persona, que son 2.500 pesos. Cuando la persona te dice que no tiene el dinero en el momento, nosotros le podemos dar soluciones, ¿sí? Si es que él cree que no lo puede conseguir al dinero. Le podemos dar soluciones. Esas soluciones pueden ser desde pedir dinero prestado, vender algo de la casa que no esté utilizando, porque la realidad es que el día de mañana va a poder comprar lo que haya vendido, o incluso vender también algún objeto o algo de algún amigo o algún familiar que no esté utilizando para él tener una comisión y así poder llegar al capital. Bien, o sea, el capital nunca se excusa, porque de llegar se puede llegar. Y yo como ejemplo propio lo puedo confirmar con muchísima seguridad, que de llegar se puede llegar al capital, sea cual sea el capital. Bien, si realmente uno se lo propone, realmente va a poder llegar. Entonces, una vez que nosotros le damos esa solución, digamos, al prospecto, él pasaría a tener la posibilidad de darnos un 9, un 10. Si el prospecto responde en esa ocasión o anteriormente, cuando nosotros le hacemos esta pregunta de puntuación, si el prospecto responde con un 9 o 10, vamos a pasar directamente al cierre final. Y aquí cuando ya cerramos, bien, cerramos el trato. ¿Cómo damos el cierre? Una vez que le saquemos, como estuve mencionando, esa duda al prospecto para que le ayudemos a tener una solución, en el caso de que tenga algún inconveniente, ahí nuevamente vamos a preguntar sobre la puntuación. Una vez que ayudemos a la persona, le saquemos esa duda o ayudemos a que pueda tener una solución para el inconveniente que tiene, nosotros nuevamente le preguntamos, nuevamente, bien, entonces, ¿llegamos a ese 10? O sea, ¿estás interesado en desarrollarlo ya ahora que te pude sacar esa duda o que te pude dar una solución a ese problema? Y la persona en esta ocasión tendría que dar un nuevo 10. Cuando el prospecto nos dé esa respuesta, pasaremos a realizar el cierre final preguntándole. Por ejemplo, bien Juan, ahora te preguntaré, ¿contás actualmente con el capital para desarrollar el negocio ya? En el caso, obviamente, que no se trate del inconveniente del capital. Le preguntaremos eso. ¿Contás actualmente con el capital para comenzar a desarrollar el negocio ya? Si el prospecto te dice que sí, entonces le vas a preguntar, ¿cómo querés pagarlo? ¿En efectivo por depósito, con tarjeta de crédito o de débito o por transferencia bancaria? Eso lo tenemos que decir con total seguridad, porque tenemos que ser puntuales a la hora de hacer este negocio. Entonces, si el prospecto te dice que sí, le preguntamos, ¿cómo querés pagarlo? ¿En efectivo por depósito, con tarjeta de débito o por transferencia bancaria? Una vez que el prospecto te diga de qué manera prefiere, pasarás a darles los datos para que efectúe su pago en base a la forma en cómo él lo prefiera. Si el inconveniente, como estuve mencionando anteriormente, si el inconveniente del prospecto se trata de la falta del capital, procederemos a preguntarle si entre 3 a 7 días, obviamente una vez que le demos esa solución a su problema, pero él no tenga el dinero al momento, procedemos a preguntarle si entre 3 a 7 días podemos contar con su palabra de que conseguirá el capital para arrancar con el negocio. Una vez entablado los días, una vez que nos dé su palabra de que en 7 días va a llegar ese capital o menos, vamos a pasar a darle un seguimiento. Bien, cuando nosotros le damos el seguimiento, que este sería el paso próximo que vamos a estar dando en la formación del lunes que viene, en 2 días, a las 10 de la noche, aquí voy a explicar bien cómo se hace el seguimiento. Bien, pero aquí pasa 2 cosas. Si la persona tiene el capital y paga en el momento, nosotros vamos a obviar este seguimiento, porque directamente pasamos de la firma al liderazgo, que sería la última formación, ¿sí? Entonces, si la persona tiene el capital y lo paga en el momento, nosotros ya directamente pasamos, obviamente, cuando la persona paga es cuando firma. Entonces nosotros ya pasamos a liderar directamente, no a dar un seguimiento. ¿Y cómo lideramos? Lideramos ya cuando nosotros empezamos a ayudar a nuestro socio a que empiece a entender el negocio que estamos realizando y por otro lado, a entrenarlo, bien, a ayudarlo con el entrenamiento, a proporcionarle la información que nos han dado a nosotros las personas que nos refirieron, ¿sí? Porque esto es algo que se hace en cadena, por eso se le llama red, ¿bien? Entonces, nosotros de igual forma vamos a pasar a entrenar a nuestro socio, para que nuestro socio el día de mañana haga lo mismo por consecuencia, ¿sí?
Entonces, ese sería en el caso que la persona directamente firme, pero si la persona no firma, lo que vamos a pasar a hacer es el siguiente paso, que es el seguimiento. Bien, que cuando nosotros le damos un seguimiento del determinado tiempo en donde la persona está juntando el capital, en donde le vamos proporcionando información para que la persona tenga como una precapacitación para que vaya entendiendo el negocio y vaya entendiendo un poco cómo se lo desarrolla. Este seguimiento es muy importante para que el prospecto no se enfríe, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el prospecto siempre va a estar en el concepto de prospecto caliente y prospecto frío. ¿Sí? Entonces, el prospecto frío es el prospecto que deja de sentir interés y el prospecto caliente es el que está interesado y está entusiasmado por empezar el negocio. Entonces, nosotros tenemos que tratar de mantener ese prospecto en caliente, ¿sí? Hasta que firme y